Llevo toda la vida. En realidad empecé con 6 añitos y en realidad, en serio, a partir de los 8 años que ya estaba metido en un monasterio. Allí tuve la mejor experiencia de mi vida a nivel espiritual y la más profunda de todas. Fue un regalo para mí. Nunca he dejado de hacerlos. En unas épocas más que en otras, porque ha habido épocas de mi vida donde estaba haciendo todos los días. Y había días que dedicaba 16 o 17 horas a estar en el astral. ¿Tanto? Mucho tiempo. ¿Se puede estar tanto tiempo fuera? Se puede estar mucho más, se pueden estar 2, 3 días seguidos, todo lo que aguante el cuerpo sin comer. Yo empecé con un hombre que se llamaba Frank R. Young. Escribió un libro que se llama La Ciclomancia y fue el primero que cayó en mis manos sobre el tema. Y haciendo uno de estos ejercicios, que se llama Zembla, fue cuando tuve mi primera experiencia. Y es un libro muy, muy interesante porque no solamente habla del viaje astral, sino de proyecciones parciales de algunos de los sentidos del ser humano, y son algunas de las primeras técnicas que yo empecé a utilizar y sigo utilizando en los cursos. Hay un libro que para mí me parece muy interesante y uno de los más fidedignos de lo que yo he encontrado leyendo sobre los viajes astrales, y es un libro de Los Rampa, que se llama Tú para siempre. En algunas ediciones aparece como Usted y la eternidad. Y es un libro muy interesante porque vienen unas técnicas muy bien explicadas. Aunque no fuera cierto que los San Rampa fuera, como dicen, un lama, pero lo que ahí cuenta sí funciona. Lo que cuenta es totalmente cierto. El viaje astral para mí es una experiencia extracorpórea, consciente, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, dentro del plano físico y también en los planos espirituales. El viaje astral es una transferencia, en realidad, de consciencia del cuerpo físico al cuerpo espiritual, que se conoce como cuerpo astral. Uno, cuando hace esta transferencia de consciencia de una manera totalmente consciente y no pierde la conciencia en esta transferencia que ocurre normalmente durante el sueño, entonces está realizando un viaje astral. Digamos, todos los sentidos se trasladan del cuerpo físico al cuerpo astral, de tal manera que es el cuerpo astral el que lleva la conciencia, es el que lleva la visión, es el que lleva el gusto, el olfato, o sea, todos los sentidos. El mundo astral está justo dentro del mundo físico. En realidad son dos realidades que viven una dentro de la otra. El mundo astral es un mundo muy amplio donde tiene diferentes dimensiones, y uno dentro del mismo plano astral puede ir a diferentes, digamos, a diferentes lugares donde se experimentan diferentes estados de conciencia. No todas las personas que entran en el plano astral, por así decirlo, conocen todos los planos del astral. Hay muchos subplanos y planos superiores donde algunas personas ni siquiera pueden entrar, se sienten impedidos a entrar porque no tienen la conciencia adecuada. Hay diferentes planos en el astral, pero el plano astral entra dentro del plano físico, y podemos desde el plano físico, cuando hemos desarrollado la capacidad, percibir partes de ese astral que nos rodea. No tiene límites para nosotros conocidos. Yo he tenido experiencias de querer romper esos límites, ir hasta donde se pueda llegar con los límites del viaje astral, y normalmente lo que ocurre en estos casos es que lo que ves son como lagos inmensos de luz, imposibles de penetrar. Los sonidos pueden llegar a asustar al viajero en el astral las primeras veces. Las primeras experiencias de desdoblamiento pueden causar, y de hecho causan, a mucha gente que vuelva automáticamente al cuerpo, porque son sonidos muy fuertes a los que el oído físico no está acostumbrado. Lo mismo ocurre con la visión, lo mismo ocurre con los demás sentidos. Por ejemplo, una persona que sale al astral, aunque viera la realidad que nosotros tenemos, por ejemplo, en esta habitación, la vería de una forma totalmente diferente. Vería colores, vería formas, tendría sensaciones, percibiría sonidos que una persona en el plano físico no puede percibir de ninguna manera. Verían la misma habitación, verían las mismas sillas, las mismas personas que estamos aquí, sin embargo, la forma de captar sería totalmente distinta. Habría experiencias de un sentimiento profundo dentro de ellos, podrían ver los campos energéticos alrededor de las personas en la sala, podría ver los campos energéticos incluso alrededor de los objetos y todo lo que nos rodea. Una de las cosas curiosas en el plano astral es que cada uno se encuentra con lo que quiere encontrarse cuando muere. Por ejemplo, cuando una persona se va, es muy típico que si es creyente y tiene una creencia determinada, ha creído en ella durante toda su vida, la primera vez que deja el cuerpo físico después de la muerte, se empieza a encontrar esta realidad que él espera encontrarse. Él no sabe durante mucho tiempo, a veces durante meses, que es una realidad que él mismo está creando.
hasta que llega un momento que se empieza a dar cuenta de esto. ¿Tiene que ver el viaje astral con el túnel de luz de las experiencias cercanas a la muerte que cuentan? Efectivamente, pero este túnel de luz tiene que ver con un cierto estado de conciencia también, y en muy pocos casos en los viajes astrales se pasa por este túnel de luz, a no ser que la persona esté muy cercana a la muerte ya. Ya, pero es lo mismo, más o menos, ¿no? Es lo mismo. Se puede, a través del plano astral se puede entrar por este túnel también. En el mundo astral viven muchos seres humanos que tienen la capacidad de hacerlo conscientemente. Digo seres humanos que viven en la Tierra hoy en día y seres humanos que ya se han ido hace mucho tiempo. Se pueden ver a personas desencarnadas, se pueden ver a personas familiares, amigos que ya han dejado el cuerpo físico, se pueden encontrar en el astral, si sabes cómo hacerlo y tienes un guía que te haya enseñado anteriormente. También hay entidades espirituales muy altas de diferentes planos que viven en el astral. Algunos están ahí durante un tiempo nada más, porque están en un estado de transición, y otros ya han llegado a planos muy altos del astral donde viven ahí permanentemente. Pero también viven todo tipo de otros seres, los mismos animales, por ejemplo, muchos de ellos son fantásticos viajeros del astral. Por ejemplo, los gatos son unos maravillosos viajeros, y la mayoría de los felinos se relajan muy bien y entran en el astral con muchísima facilidad. Y buenos maestros, si les escuchamos, normalmente tenemos la idea de que estamos muy por encima de todos los animales, y en realidad en esto los gatos nos podrían enseñar un montón. En realidad el animal viaja con mucha más facilidad que el ser humano en el astral. El animal tiene su propia evolución, tiene sus cuerpos espirituales igual, y los animales son grandes viajeros del astral. Es muy típico encontrarse con este tipo de animales como compañeros de viaje. Sí. Sí, es curioso incluso porque se puede llegar, aunque esto puede parecer extraño a muchos oyentes, se puede llegar a tener incluso conversaciones con animales en el astral. Sí. Esto es posible debido a la telepatía, en realidad. En el plano astral, el ser humano conoce todas las lenguas, y el ser humano se puede comunicar incluso con gente que no podría comunicarse de ninguna manera en el plano físico. Y esto es una gran ventaja en el plano astral. Hay sobre todo guías espirituales maravillosos que son grandes consejeros de lo que puedes hacer en tu vida, porque el ser humano ha venido para algo, y es bueno encontrarse con estas entidades que pueden ser de una guía preciosa para nosotros. Bueno, he tenido un guía durante los primeros años, durante los primeros 4 años de viajes astrales. Físico. Un guía astral, una persona que todavía estaba viva en la Tierra. Era una persona que había dedicado toda su vida prácticamente a viajar en el astral, y yo la encontré cuando él estaba a punto básicamente de morir, le quedaban unos 3 años de vida. Esta persona me acompañó a muchos de los viajes. En un momento determinado, yo llevaba muchos años haciendo viajes astrales, quise conocer algo, quise conocer si había un objetivo en mi vida en esta tierra, y si había alguna posibilidad de conocerlo directamente, de tener una experiencia de ello. Este guía fue muy amable conmigo, por decirlo de alguna manera. Había una relación muy bonita de muchos años ya, y él me llevó a un lugar donde yo estaba en el momento antes de nacer. Era un lugar del plano astral donde todas las almas van, digamos, es un lugar de descanso, es un lugar donde los seres humanos, digamos, recargan las pilas antes de volver a encarnar de nuevo. Pude ir a este lugar, y la sorpresa fue increíble cuando llegué con el guía, cuando vi a un personaje hablando con un viejecito de barba blanca, y estaban teniendo una conversación muy animada, pero lo que me llamó muchísimo la atención rápidamente es que este personaje era yo mismo. Yo estaba en 2 sitios al mismo tiempo. Estaba hablando con este viejecito y al mismo tiempo estaba contemplando la escena desde fuera. Era yo mismo tomando la decisión de volver a nacer en la Tierra. Era una conversación muy interesante porque él me estaba tratando de convencer, me estaba tratando de dar razones de por qué nacer de nuevo en la Tierra, y yo le decía a todo que no. Le decía que vivía en un lugar maravilloso, tenía recuerdos de cada vez que había nacido en la Tierra haber sufrido mucho, y por ningún concepto quería volver a bajar. Y esa experiencia que tuvo me hizo saber cuál era el sentido del nacimiento mío en esta vida. Fue una experiencia realmente maravillosa, porque yo recuerdo de toda aquella experiencia, que fue muy larga, fue de varias horas. Recuerdo que estaba en un lugar donde realmente estaba disfrutando, no podía encontrar un lugar más perfecto para mí en todos los sentidos. Es como si viviera en un perfecto paraíso, y de alguna manera me estaban diciendo que ese paraíso era temporario.
iba a dejar aquel lugar porque tenía que nacer en la Tierra para seguir evolucionando. La sensación de conocer a alguien sin haberle conocido antes puede ser debido a que nos hemos visto en el astral. Efectivamente, me ha llegado gente curiosamente a cursos como por ejemplo los de Reiki y me han dicho cosas muy sorprendentes. Me han llegado a decir que han venido a hacer un curso conmigo porque ya me conocían de antes y a mí a un nivel me ha sorprendido y a otro nivel no. Podemos haber visto una persona en el astral, podemos haberlo olvidado, 10 años después encontrarnos con esa persona y saber mucho de esa persona, aunque incluso hayamos olvidado cómo fue exactamente la experiencia. Yo, una de las experiencias más curiosas que tuve cuando empecé a viajar en el astral es que me encontraba a mucha gente colgando de los edificios que había al lado de mi casa, donde yo vivía. Tú te podías acercar a ellos, incluso hablarlos, pero sabías que estaban en un estado donde no iban a recordar absolutamente nada a la mañana siguiente. ¿Pero hablabas conscientemente con ellos normalmente? Podías llegar a hablar. Yo llegaba a hacer la broma de hablar con un vecino, tener algún tipo de contacto, y en muy raros casos la persona vagamente tenía recuerdos de eso que había ocurrido, salvo que la persona estuviera conscientemente también en el astral. Hay un cordón de plata que une el cuerpo físico con el cuerpo astral y había mucha gente que estaba como un globo, en muchos casos incluso desnudos, porque la gente cuando no es consciente, cuando viaja al astral, no se viste. La mayoría de la gente sale al astral tal y como está en la cama. Si uno está desnudo en ese momento, saldría desnudo. Si uno está vestido y sabe cómo viajar conscientemente, uno con la mente se pone la vestidura que quiere. Si no te pones ninguna vestidura, o sales con el pijama que llevas en ese momento, o si es verano, pues probablemente vas a salir desnudo, que lo hace la mayoría de la gente, curiosamente. Ya, espera, o sea que sales por ahí en una noche y te encuentras una cantidad de gente tremenda como cuando sales. ¿Sí? ¿Es así? Sí, hay cantidad de gente que está volando en el astral y que no tiene memoria ni tiene conciencia de ello. Entonces no pueden recordar luego esto, y cuando lo recuerdan, todos esos recuerdos que tienen están tamizados por la razón. Quiere decir que la razón no puede aceptar dentro de nuestro plano físico algunas de las experiencias del astral, porque no las conocemos dentro del mundo físico. Entonces eso se convierte en lo que nosotros llamamos un sueño. Son experiencias que hemos tenido en el astral, pero que nosotros, digamos, mentalmente hemos dislocado para adaptarlas a nuestra comprensión dentro del mundo físico. Ya. El cordón de plata ese que nos une al cuerpo no se puede romper, o sea, no se rompe bajo ningún concepto. No lo puede romper absolutamente nada. No hay ningún material. Yo he estado en situaciones muy violentas, por ejemplo, viajando en el astral en guerras que estaban ocurriendo en el momento, en ese momento concreto presente en otros puntos del mundo. Incluso aunque te cayera un cañonazo encima, literalmente hablando, no le ocurriría absolutamente nada. Ni el agua lo puede mojar, ni lo puede destruir el fuego. No hay ninguna sustancia que pueda destruir el cordón de plata y es irrompible hasta el momento de la muerte. Cuando ocurre el momento físico de la muerte, se rompe por sí solo y va ocurriendo paulatinamente. El proceso de la ruptura del cordón de plata es un proceso largo, a veces dura más de 2 días, entonces no te va a ocurrir en el proceso de un viaje astral. ¿Cómo se vuelve al cuerpo físico después de un viaje? Se vuelve como lo haría un helicóptero que aterriza en el suelo. En realidad el cuerpo astral encaja perfectamente sobre el cuerpo físico y una vez que ha encajado, ha entrado dentro, digamos, toda la conciencia que se ha pasado del físico al astral, de nuevo vuelve al físico y uno se despierta como cualquier persona se despierta por la mañana. ¿Es verdad que se puede cambiar el alma, nos preguntan, durante el viaje astral e intercambiar cuerpos físicos? Eso es una experiencia que solamente gente altamente evolucionada podría llegar a hacer, pero no es normal en la mayoría de la gente que viaja astral. Todo el mundo está haciendo viajes astrales toda la noche de su vida, además es imprescindible. Ahí es donde, digamos, cargamos nuestra batería para estar descansados. Es el viaje del alma dentro de los planos espirituales y el ser humano necesita cargar esa batería para seguir viviendo, estar descansado al día siguiente. De hecho, cuando viajas conscientemente en el astral, te levantas por la mañana y estás tremendamente descansado. Es como si hubieras tomado una dosis fuerte de energía en realidad. Entonces, cuando lo haces inconscientemente es distinto.